Hola, muy buenos días para todos. Gracias por conectarse en esta mañana. Eh, He tenido algunos problemas técnicos por múltiples razones, pero pues bueno, aquí estamos. Eh, Vamos a pedirle a Dios esta mañana que nos hable, que sea Él glorificado en lo que vamos a estudiar hoy. Y damos gracias a Dios por su bendición. Padre amado, Padre precioso, gracias por tu palabra, porque nos enseñas, nos cuidas, nos guardas. Gracias Dios por este tiempo maravilloso, porque a través de las escrituras podemos conocerte más y sabemos que a través de ellas tenemos la vida eterna, tenemos el conocimiento de la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu espíritu y te damos toda la gloria y la honra solo a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pausar el estudio del Evangelio de Juan y vamos hoy a mirar un pasaje muy especial que estudié ayer y me impactó tremendamente y se encuentra en la epístola de Santiago. Después de todas las epístolas paulinas y la carta a los hebreos está la epístola universal de Santiago. Y vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor. En la versión que estoy leyendo, que si a alguno le interesa, es la Nueva Traducción Viviente. La versión más común es la Reina Valera del año 60, que es una versión dirigida hacia los españoles, tiene un lenguaje muy español de España. Esta Biblia que yo les leo tiene un lenguaje más consistente con el lenguaje que hablamos en Latinoamérica y un poquito más actualizado, sin desviarse del sentido original del texto. Dice Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Versículo 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Papi. Se me perdió el pasaje, perdón. Que las escrituras no significan nada. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Bueno, ¿qué encontramos en este pasaje? Lo vamos a desglosar versículo por versículo. Y el autor inicia planteando la siguiente pregunta: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? En otra versión dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes?
Y dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Las peleas surgen de todos esos malos deseos que hay en nuestro interior. Y parte de esta hipótesis: en nuestro interior solo hay malos deseos. Partimos de ahí. En nuestro interior solamente hay malos deseos. Y cuando chocan los malos deseos míos con los malos deseos de otro, ahí tenemos la pelea. Cuando choca el orgullo de uno contra el orgullo del otro, tome. ¿Sí? Y el autor va más allá, porque no solamente habla de los pleitos, sino ya empieza a hablar del corazón mismo, empieza a hablar de la naturaleza del corazón del hombre al decir, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Entonces, deseamos lo que no tenemos. El corazón humano es un corazón codicioso y le gusta, o sea, no se contenta con lo que tiene, sino quiere más y más y más y más. Entonces dice, y entonces traman y hasta matan. Traman. Cuando deseamos algo en nuestro corazón, tramamos cómo tenerlo, cómo satisfacerlo, cómo satisfacer ese deseo profundo. No, es que quiero ver mujeres. Entonces traman cómo hacerlo, cómo verlo, hasta conseguirlo, a escondidas. No, es que deseo tener más dinero. Y traman la manera hasta conseguirlo, buscan las mil formas, desconociendo lo que dice Dios en su palabra, desconociendo lo correcto. Entonces, se prestan incluso para sobornos, para corrupción. Y así es el corazón del hombre. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra hasta quitárselo. Entonces, hay envidia hacia lo que otros tienen. Y como no se puede obtener, entonces hay una lucha continua. Hay una pelea continua. Por eso. Entonces envidiamos lo que otros tenemos, envidiamos la casa del otro, la mujer del otro, el carro del otro. Y como no podemos tenerlo, entonces nos frustramos. Y peleamos con todo el mundo. Peleamos con los demás. Y peleamos contra Dios. Y sigue afirmando el autor, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Imagínense, pues no se lo pedimos a Dios porque no tenemos en cuenta a Dios para todo. Creemos que lo que nosotros pensamos está bien, vivimos una vida sin Dios, Dios no nos importa, Dios es lo último que existe, pues entonces no le pedimos a Dios nada, porque pues, así como decían en una serie de televisión, nosotros compramos todo esto, así que Señor, gracias por nada. Y así somos nosotros. Así somos nosotros, gracias por nada, porque nos creemos autosuficientes. Y aun cuando se lo pidan, porque a veces tenemos esa tendencia, nos acordamos levemente de Dios y, ay, sí, Diosito, dame tal cosa, Diosito, dame otra cosa. Tampoco reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces, Señor, dame el supercarro porque es el que yo quiero y el que me merezco, porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios. Señor, dame la casa que merezco, dame el dinero que necesito, y el dinero que necesito no es el básico para vivir, sino para ostentar. ¿Sí ve? Y por eso Dios no cumple esas peticiones. Porque las peticiones hacia Dios deben estar acordes a su voluntad, no hacia nuestros deseos. Y Dios dice, adúlteros, versículo 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Adúlteros, perversos,
la amistad con el mundo, el compañerismo con las cosas del mundo, es decir, con este sistema, el compañerismo con es decirle a todo lo malo bueno. Entonces ahora, ay no, que es una borrachera, no, que es una salidita con amigos, por allá nos embriagamos con viejas, que es acostarte con una mujer, dos, tres mujeres, acostarte con uno, dos, tres hombres. Eso no es nada, eso hay que disfrutar la vida, pasarla rico. Eso que es mirar a la mujer del otro. Eso qué culpa si está buena. ¿Buena para qué? ¿Ah? Ya no quiero más mi patito. Bueno, amor, tu patito. Sigue allá, mi amor. Bueno, después de la interrupción del patito seguimos. ¿Eso qué? ¿Sí? Cuando nosotros pensamos así, somos amigos del mundo. Y al ser amigos del mundo, somos enemigos de Dios, declarados enemigos de Dios. Lo está diciendo aquí el autor. Enemigos de Dios. Cuando para ti es más importante el Dios dinero, cuando para ti es más importante el Dios sexo, cuando para ti es más importante el Dios familia, cuando para ti es más importante el Dios familia, sí, el Dios familia. A veces endiosamos a nuestros hijos, endiosamos a nuestra esposa. Cuando para ti es más importante el Dios mascota. Ay, es que mi perrito es lo más hermoso del mundo y mi perrito para aquí, mi perrito para allá y besuqueo al perro y corra para un lado y corra para el otro. Yo no estoy diciendo que tener mascotas sea malo, pero mucha gente endiosa a las mascotas y las vuelve el centro de sus vidas. Eso, mi amigo, mi amiga, es amistad con el mundo y es ser enemigo de Dios. Cuando, si para ti ver una pareja de homosexuales y una pareja de lesbianas no te causa indignación, eres amigo del mundo, porque te parece que eso está bien, que eres un open mind, una persona abierta de mente y no juzgas, y que lo que importa es que se amen. Eso no es lo que dice Dios en su palabra, y eso es ser amigo del mundo. Cuando tú piensas que no importan los medios, con tal de lograr tus objetivos, eso es ser amigo del mundo, por lo cuanto eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Bueno, seguimos. Dice el versículo 5, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Muchos no tenemos en cuenta las escrituras. Muchos no tenemos en cuenta lo que dicen ellas. Y realmente las escrituras significan todo porque es la palabra de Dios. Hemos hecho caso a muchas otras cosas porque no queremos saber nada de Dios, no nos importa Dios. Y la escritura no es un libro más. No es un libro que hicieron por allá unos maestros espirituales hace 80,000 años para que nosotros lo tengamos aquí como, ay, sí, qué bonita guía, qué bonita manera de vivir. No, es la palabra de Dios. Es la palabra perfecta de Dios. Es la palabra perfecta de Dios. Entonces, pues ve entonces para donde tu mamá, amor. Ahorita voy. Me perdí, perdónenme amigos, me perdí un poco aquí porque me distrajo mi hijo que está levantado, entonces, pero bueno, seguimos. Ellas dicen, hablando de la escritura, ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Fuimos creados para ser fieles a Dios, fuimos creados para tener una comunión con Dios, pero por el pecado esa comunión se rompió, fuimos separados de Dios, pero Dios anhela profundamente que esa comunión se restaure y por eso envió a Cristo, para que usted y yo tengamos esa comunión plena con Dios.
y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Ve? Dios se opone a los orgullosos. Y aquí hago ese paréntesis. Hay una herejía que ha circulado por años en donde dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es herejía. Es herejía porque en toda la Escritura usted va a encontrar que Dios está airado con el pecador y que la ira de Dios se manifiesta sobre todos aquellos que no siguen su voluntad y que siguen en pecado. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos. O sea, Dios no es que separa de una manera intangible. Entonces, Él juzga el pecado, pero no al pecador. Hace esa separación. Entonces, Él solamente juzga la teoría, pues, o juzga las ideas. Dios no es que juzga las ideas, pero entonces las personas todas se salvan y, ay, sí, tranquilo. Ya juzga el pecado, pero todos entren. No. Juzga no solo las ideas, sino al que las está ejecutando. ¿Ok? Y por eso, en el versículo 7 nos dice Santiago, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás está siempre pendiente de quienes están distraídos y quienes están bajo su control. Y él quiere tener muchos bajo su control. ¿Para qué? No porque Dios no sea capaz de quitárselos, porque yo sí le hago aquí una claridad. El diablo no es como un poder opositor a Dios de su mismo nivel, como un yin y un yang. Eso es falso. El diablo está sujeto a la soberanía y al decreto de Dios. Y él sabe cuál es su destino. Su destino es la condenación eterna, porque él ya se rebeló contra Dios y él desde el principio de los tiempos está condenado. Pero él quiere llevarse a muchos, como dice la expresión coloquial, por entre las patas. Se los quiere llevar con él para que sean desdichados allá eternamente. ¿Sí? Entonces, él busca y pone los tropiezos. Y él pone todo alrededor y todo lo que seduce para que el hombre permanezca atado a ese pecado. Pero él llama a los hombres a que se arrepientan, a que se humillen delante de Dios. Y esa es la forma de resistir al diablo. Y él huirá, porque se va a dar cuenta que hay un corazón humillado delante de Dios. Un corazón que lo que reconoce es que por sus propios méritos no es capaz ni quiere buscar a Dios. Y que por eso se humilla y clama diciendo, ¿cómo me voy a salvar, Dios, si no puedo por mi propio medio? No tengo el control de esto, ¿qué hago? Y Dios dice, aquí tengo a Cristo. Por eso Santiago menciona en el versículo 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Cómo se acerca a nosotros? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo se acerca a Dios a nosotros. ¿Cómo se acerca? Es revelado este evangelio para llamarnos al arrepentimiento. Reconocemos nuestra condición inmunda delante de Dios, un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado, pero que a su vez desea que reconozcamos que no podemos por nosotros mismos salvarnos, y por eso nos revela a Cristo, para que nos podamos acercar a Él, porque Cristo es la revelación del Padre en donde se muestra su naturaleza de amor y también su naturaleza de justicia, donde Cristo recibió el castigo que debíamos recibir nosotros. Primero, Cristo cumplió la ley que nosotros no cumplimos y fue perfecto en todo. Dice la Escritura que si uno piensa cumplir la ley pero falla en un solo punto, sea culpable de toda. Lo dice este mismo libro más atrás. Lo dice este mismo libro en el capítulo 2. Entonces nosotros no somos capaces de vivir la vida que Dios quiere que vivamos, pero Cristo sí fue capaz. Y por esa razón fue acepto como sacrificio perfecto para satisfacer la ira de Dios. Fue como ese cordero perfecto sin mancha delante de Dios, y sobre él recayó el castigo de nuestro pecado. Todo lo que nosotros merecíamos le fue imputado a él, que era inocente, y murió por nosotros. Ola tras ola de castigo, cayó sobre él por nuestro pecado.
por nuestro pecado. Por eso Dios dice que se acerca a nosotros y es por medio de Cristo, porque Cristo al recibir ese castigo pagó por nosotros y permitió que legalmente nos podamos acercar a Dios, porque está el acta de decreto en donde dice: tú ya eres libre porque Cristo pagó el precio que tú tenías que pagar. Es un decreto forense. Cristo pagó el precio que tú tenías que pagar. Él pagó por ti la fianza y la libertad. Ahora bien, ¿qué nos continúa diciendo este pasaje? Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es un llamado al arrepentimiento, amigo, amiga, porque nuestro corazón no puede estar entre Dios y el mundo. No podemos tener un pie en el cielo y otro pie en el infierno. No puedo decir que amo a Dios y al mismo tiempo decir que me gusta hacer cosas del mundo, que me gusta ir a las fiestas. No puedo decir que amo a Dios, pero me gusta ver pornografía. No puedo decir que amo a Dios, pero me gusta estar morboseando viejas. No puedo decir que amo a Dios, pero soy un chismoso, soy un envidioso, que me gusta codiciar lo que los otros tienen. Y me muero de la envidia porque los otros prosperan y yo supuestamente no prospero. No puedo decir eso. Por eso el Señor nos llama a que nos arrepintamos, y no de cualquier manera. Dice el versículo 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. El arrepentimiento no es como decir: ay, no, lo siento, sorry, ya pasó todo, lo siento. No, es un profundo dolor por ofender a un Dios santo, por ofender a un Dios que nos ha dado todo, desde lo que existe hasta lo que tenemos. Un profundo dolor por ofender a un Dios que no escatimó ni siquiera en dar a su Hijo para traer salvación a nuestras vidas. Un profundo dolor por ofender a un Dios que nos creó para su gloria y que lo que nosotros hemos hecho es deshonrarlo con nuestras acciones pecaminosas y con nuestra actitud rebelde y blasfema. Humíllense, dice el escritor, humillémonos con dolor, que nos duela realmente, que nos conmueva todo esto. Pero esto no proviene de nosotros, viene el Espíritu Santo. Este conmover, este dolor no viene porque nos nazca en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo cuando nos muestra esto, cuando nos muestra quién es Dios, cuando nos muestra quiénes somos nosotros delante de Dios, que trae esa aflicción. Y ocurre lo que le ocurre al carcelero de Filipos. Cuando Pablo y los presos fueron liberados, pero ninguno se fue. Y él se dio cuenta del poder de Dios y de su incapacidad de salvarse. Y le dijo: señores, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dijo: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué haré para ser salvo? Ese es el arrepentimiento que Dios quiere obrar en nosotros. Que haya tanto dolor por nuestra maldad que digamos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Él dice: yo me acerco a ustedes por medio de Cristo. Y nos deja el autor, o Dios a través del autor nos deja el versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. ¿Por qué? Porque los salvará. Si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a salvar y nos va a traer a esa comunión perfecta, a esa relación correcta con el Padre.
Gracias amigos por este tiempo. Perdónenme la demora. Yo lo hago más temprano siempre, pero he tenido fallas incontables. Y ha sido un esfuerzo grande. He tenido fallas incontables, alguna que otra interrupción. Chiquita de un chiquito. Él siempre se despierta conmigo. Entonces, para poder coordinar el video es un poco un reto, pero pues bendición. Y doy gracias a Dios porque esta palabra, así como me habló a mí, toca mi corazón y martilla mi corazón, va a martillar su corazón también, porque yo creo que la obra del Espíritu Santo es poderosa. Y creo que su palabra es poderosa, más cortante que toda espada doble filo. Y nada, pues nos vemos mañana. Aquí estaré. Aquí estaré. Les pido excusas por no haber estado ayer. Tuve un inconveniente técnico. Pero pues con el favor de Dios ya mañana seguiremos y seguiremos reflexionando en este tiempo que es una bendición para todos nosotros. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.